Hola Crafter, ¿qué tal? Hoy no te traigo amigurumi, te traigo una cosa un poquito diferente. Haremos un bajo plato con base troquelada de madera y ganchillo, así que si te interesa, quédate a verlo. Las bases de madera que yo voy a utilizar son de Etnolanas. Etnolanas es una tienda online española que tiene todo tipo de productos, tiene todo tipo de hilados de muy buena calidad y además también tiene estas bases tan chulas. Victoria, la dueña de esta tienda, me ha cedido estas bases para que yo os pueda hacer un tutorial. Y como veis, hay de diferentes tipos. Las hay, por ejemplo, como esta, que son troqueladas, que son muy bonitas. Luego también las hay redondas, las hay ovaladas, que pueden servir, por ejemplo, pues para hacer capazos de bebés. Luego también hay estas otras con formas así como más graciosas, por ejemplo, para Navidad. Y además de las bases de ganchillo tradicionales, también podéis encontrar bases decoradas de plástico, de metacrilato. Esta se la he comprado a mi hija, que le encanta Frozen, así que podéis ver que hay un montón de opciones diferentes. Y con estas bases podemos hacer un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, podemos hacer tapetes, bolsos, cestas, capazos de bebé. Podemos hacer todo lo que se nos ocurra, siempre que tenga una base. Y además, estas bases nos dan mucho juego porque las podemos utilizar tanto así con el color madera, con este color natural de la madera, o también las podemos decorar y de esta manera podemos hacer productos mix media que combinen diferentes técnicas. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Para este tutorial utilizaremos este tipo de base troquelada que, como veis, es preciosa ya tal como está. Es una base que tiene un color muy bonito natural de madera y la podemos dejar así si queremos. Pero hoy me ha apetecido pues jugar un poquito con ella y lo que voy a hacer es oscurecerla. Para ello podríamos utilizar pintura para madera normal, pero también lo que va muy bien es esto de aquí, que es el betún de Judea. Esto es una especie de tinte, es una pátina que sirve para envejecer la madera, los productos, etcétera, que se utiliza mucho en decoración. Por ejemplo, si habéis oído también del chalk paint, se utiliza muchísimo para esto, para envejecer los muebles, etcétera. Así que vamos a utilizar betún de Judea y para poderlo usar, para poderlo disolver, porque es realmente un producto que es muy espeso, es un derivado del petróleo, es muy espeso. Entonces lo que vamos a necesitar también es utilizar aguarrás. Así que sobre todo cuidado si hay niños cerca, ¿de acuerdo? Esto no lo hagáis cuando haya niños cerca. Esto es aguarrás y lo necesitamos porque como esto es un derivado del petróleo, es un aceite, pues no se puede disolver en agua. Y necesitaremos también por último un pequeño pincel o si no también podemos utilizar un trapito para poder extenderlo todo. Y es importante que el tipo de pincel que utilicemos sea apto para trabajar con aguarrás, porque si no nos podemos cargar el pincel. Y ahora que ya lo tenemos todo, solo nos queda ponernos manos a la obra. Como os decía, lo que vamos a hacer ahora es oscurecer esta madera. Así que lo que voy a hacer es mezclar betún de Judea y aguarrás en un botecito que tenga que tirar, que no me sirva. Entonces, importante, vamos a usar bastante más aguarrás que betún de Judea. El betún de Judea realmente mancha mucho, oscurece muchísimo, así que realmente vamos a poner solo una gotita. Si os queréis poner guantes os lo aconsejo, yo no he podido encontrar. Y si podéis cubriros la ropa pues con un delantal, una bata o lo que sea, mejor, por si las moscas. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a poner un buen chorro de aguarrás y como esta base es muy pequeña tampoco vamos a preparar mucho, ¿de acuerdo? Voy a poner solo una gotita. Incluso lo que podemos hacer es coger un palito y echamos dentro. Y mezclamos. Como os decía, el betún de Judea solo se disuelve con aguarrás. Y veis que queda un color muy oscuro, solo con una gotita ya queda oscurísimo. Si no nos interesa tan oscuro, podemos añadirle un pelín más de aguarrás.
Todo depende de cómo de oscuro lo queráis. Ahora con un trapito lo que voy a hacer es untar un poquito aquí dentro en el bote y pasarlo todo por la superficie de la madera. También se puede hacer con un pincel. De hecho quedan un poquito diferentes una cosa de la otra. Como veis, ya solo pasándolo así un poco, realmente está quedando con un color muy light. Entonces podemos hacer una prueba. ¿Que lo queremos así? ¿Que lo queremos así de clarito? Pues lo dejamos así. ¿Que vemos que preferiríamos un poquito más oscuro? Pues le añadimos un poquito más de betún de Judea. De hecho, incluso os recomiendo que hagáis una primera pasada y si no es suficientemente oscuro, haremos una segunda. Yo creo que probaré de oscurecerlo un poquito más. Vamos a probar. Añado un pelín más, siempre con cuidadito. Así que volvemos a ello y vemos que ya nos queda bastante más oscuro. ¿Lo veis la diferencia? Ahora podemos ver la diferencia entre lo anterior y el de ahora. ¿Veis que queda muy bonito también con este color? Si nos gusta así, lo dejaremos secar, y si no, pues podemos añadirle un poquito más de betún de Judea y volverlo a hacer. Incluso si queréis, con el pincelito, podéis coger un poquito más, ponéis un poquito más de betún de Judea disuelto y lo podéis poner por algunas zonas. Por ejemplo, si queréis envejecer un poco más la zona del troquelado o algo así, si hay una zona que la queréis más oscura que otra. Así que lo que vamos a hacer ahora es dejarlo secar y luego vamos a hacer el mismo proceso por este otro lado y ya lo dejamos secar. Incluso con el trapito, si no queréis utilizar un pincel, podéis incidir en algunas zonas más que otras. De esta manera no quedará tan uniforme y parecerá que sea una madera oscura de manera más natural. Y así es como nos queda nuestra base una vez le hemos puesto el betún de Judea. Veis que podemos conseguir que sea un acabado más uniforme como este lado de aquí, o este un poquito más desigual, que es este de aquí. Esto depende como vosotras lo queráis jugar. Y sobre todo recordad que esto se tiene que dejar secar antes de poder seguir con el siguiente paso, que si no se nos puede manchar nuestro hilo. Y una cosa muy importante también del aguarrás, además de no dejarlo al alcance de niños y niñas pequeños, lo que es muy importante también es que ventiléis bien el espacio donde estáis trabajando, porque esto huele muy fuerte. Ya tengo mi base lista, la he teñido con el betún de Judea, la he dejado secar y la he dejado ventilar también porque el olor del aguarrás es bastante fuerte. Y ahora que ya la tengo lista, vamos a empezar a trabajar. Lo que voy a necesitar son hilos en dos colores, un poco gorditos. Por ejemplo, aquí yo lo que estoy utilizando es cordel, un tipo de cordel que usaríamos pues para, por ejemplo, atar un paquete, aunque también podéis usar hilo de mercería, realmente da igual. Yo he cogido este porque lo tenía a mano y además me gusta cómo queda como muy rústico. Y luego después he cogido este cono tan bonito de color berenjena, bueno, color burdeos en este caso, y este es de Casasol y es más o menos del mismo grosor. Interesa que los dos tengan el mismo grosor. Y yo voy a trabajar con un ganchillo del número 5 y evidentemente necesitaremos un marcador de vueltas porque vamos a estar trabajando en espiral. Vamos a empezar con este color, con el color natural, el color beige, y entonces lo que haremos es ir enganchando nuestro hilo a través de estos agujeros. Pensad una cosa, cada vez que trabajamos con bases troqueladas, lo que es importante también es que nuestro ganchillo nos entre en el agujero.
En realidad, si por ejemplo utilizásemos algún tipo de hilo más gordito, tipo por ejemplo el de Casa Sol, pues el cotonero, algo así, lo que haríamos es, para que nos entre bien nuestro ganchillo, pues primero para la primera vuelta usaríamos un ganchillo más pequeño y luego para el resto de vueltas ya podríamos usar el ganchillo que quisiéramos. Pero lo importante evidentemente es que en la primera vuelta nos entre el ganchillo. En nuestro caso, como estoy usando un ganchillo pues más finito y estoy usando un hilo finito, pues entonces no tenemos ese problema. Pero ya os digo, si quisierais hacer esta manualidad con un hilo más gordito, entonces tendríais que vigilar, pues de eso, ir cambiando de ganchillo, ¿de acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer es empezar mi labor con un punto raso. Aquí lo que me interesa es que no se vea nudito, así que lo que haré será meter mi ganchillo, hacer una lazada con el hilo, meterlo y hacer un punto raso. Podemos tirar un poquito del hilo y entonces aquí mismo, aquí dentro, voy a hacer 2 puntos bajos. Y esta colita que me queda, pues ya la esconderé después. Y ahora lo que voy a hacer es hacer 2 puntos bajos en cada uno de estos agujeros, es decir, aumentos en todos los agujeros. ¿Por qué? Pues porque este hilo es bastante finito. Si solo hago un punto en cada uno, me quedarán con mucha distancia. Y yo lo que quiero es que esto quede bastante tupidito, que aquí me quede todo de puntos y que no estén tan separados. Así que hago aumentos en todas partes para que queden todos los puntos bien juntitos. Si estuvierais haciendo esto con un hilo más gordo, con que hicierais un punto en cada uno sería suficiente. El patrón sería un poco distinto, pero yo lo que me interesa no solo es que hagáis este bajo platos tal cual lo estoy haciendo yo, sino que podáis aplicar esta técnica, que sepáis trabajar con este tipo de bases para cualquier proyecto que queráis hacer, bolsos, etc. Y que podáis tener libertad a la hora de escoger el material con el que queréis trabajar, ¿de acuerdo? Así que yo en mi caso, como este es un hilo relativamente fino, voy a hacer 2 puntos en cada uno. Ahora que hemos acabado esta primera vuelta, voy a ponerle el ganchito, así ya sé cuál es el principio, y a partir de ahora estaremos tejiendo por este bordecito de aquí, que ya es nuestro tejido. Ahora ya no nos tenemos que preocupar más de los agujeros. Una vez que ya hemos hecho la primera hilera, tejemos como si esto fuese nuestra labor de ganchillo tradicional. Después de haber puesto 2 puntos en cada uno de estos agujeros, tengo 74 puntos. Entonces, ahora lo más fácil para ir aumentando cuando estamos haciendo un trabajo en redondo es seguir una tabla de multiplicar. En este caso el 74 es divisible por 2, pero si yo voy siguiendo la tabla de multiplicar del 2, esto me irá quedando bastante cónico y yo lo que quiero es que me quede plano. Entonces voy a buscar una tabla de multiplicar más alta. Como el 74 no lo puedo dividir por nada más, entonces lo que voy a hacer es aproximarlo al máximo posible a la tabla de multiplicar del 9. Entonces, yo si ahora aquí hago 9 puntos bajos, no aumento, 9 puntos bajos, no aumento, etcétera, etcétera, hasta el final de la línea, me saldrán 7 aumentos más. 7 más 74 me dan 81, que pertenece a la tabla de multiplicar del 9. De esta manera, a partir de la siguiente fila, podré estar siguiendo la tabla de multiplicar del 9 y podré ir aumentando progresivamente siguiendo esta tabla sin tener que hacer cálculos extraños o difíciles. Así será mucho más sencillo. Así que, si vosotras estáis utilizando una base que tenga un número diferente de puntos o estáis usando hilo más grueso y decidís hacer, por ejemplo, solo un punto en cada uno de los agujeros, lo que yo os recomiendo es que busquéis la manera de aproximarlo al máximo a una tabla de multiplicar un poco grandecita, del 6, 7, 8, 9, y entonces luego que sigáis esa tabla de multiplicar para ir creciendo. Realmente es muy sencillo. Yo os digo cómo hacerlo porque entiendo que no todas tendréis exactamente la misma base, ¿de acuerdo? Y al menos que sepáis cómo adaptarlo a vuestro patrón. De todas maneras, el patrón de este en concreto lo vais a encontrar en mi blog por escrito, ¿de acuerdo? Así que ahora yo lo que voy a hacer es empezar a tejer
en los puntos. Ya no tejo más en los agujeros, sino que tejo en los puntos. Entonces, meto mi ganchillo y voy a empezar a tejer. El hilo este lo podemos guardar al final, este hilito que nos ha quedado al principio lo podemos meter con una aguja al final, o si no, lo que haré yo ahora es ya esconderlo a medida que voy haciendo el tejido. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a poner un poquito así, entre mi hilo principal y mi tejido. Me va a quedar por detrás de mi tejido y de esta manera puedo ir tejiendo. Y lo voy escondiendo. Y lo que voy a hacer es 9 puntos, un aumento. Así hasta el final de la fila. Veremos que habrá un momento en que no podremos hacer los 9 puntos, un aumento. No nos va a quedar exacto. Aquí nos van a quedar como unos puntos bajos sueltos. No pasa nada. Estos los hacemos con punto bajo simplemente y ya está. Y nos habrán quedado 7 aumentos. Después lo que tendremos son 81 puntos y entonces ya podremos ir creciendo siguiendo la tabla de multiplicar del 9. Encontrar las instrucciones exactas en el blog. Bien, aquí vemos que tenemos este bajo plato ya bastante avanzado. He ido aumentando de manera progresiva hasta llegar a esta última hilera en que tengo 13 puntos bajos, un aumento por toda la hilera. Y me ha quedado con este diámetro. Entonces, además de haber estado aumentando progresivamente, lo que he estado haciendo ha sido utilizar una técnica que ya os enseño en un vídeo anterior, en que explico cómo hacer que cuando trabajo en redondo no me quede una forma hexagonal. Tenéis el link del vídeo aquí debajo en la descripción también, ¿de acuerdo? Básicamente lo que consiste es, como recordatorio, en no poner los aumentos uno encima de los otros, sino que vayan alternándose para que no cree esta forma hexagonal. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es cambiar de color. Y para ello haremos el cambio de color definitivo, que os enseño también en uno de los vídeos, así que vamos a hacerlo aquí, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es cortar este hilo. Dejo un trocito así largo para luego esconderlo. Quito este ganchito. Y lo que hago es tirar del hilo. Ahora lo primero que tengo que hacer es esta vuelta que me quede disimulada, que no me quede este escalón de aquí. Así que vamos a ver cómo se hace. Yo aquí lo que necesito para que esto me quede cerradito y que no se note este escalón es con mi hilo duplicar este punto de aquí y engancharlo aquí. Esto lo podemos hacer con una aguja lanera o bien con nuestro ganchillo. Como es un hilo gordo y no tengo una aguja lanera que sea tan gorda como esta, lo haré con el ganchillo. Entonces lo que tengo que hacer es que este hilo haga lo mismo que este punto de aquí, o sea que esté abrazando por debajo este otro. Así que lo que haremos es meto mi ganchillo en el siguiente punto, o sea no aquí. Aquí se ha acabado mi labor. Este es el que estamos intentando duplicar, o sea que este nada, este se quedará aquí enterrado. Estaremos haciendo como una copia justo encima y me meto justo por el punto de abajo. Me meto por debajo, cojo hilo, lo paso y ahora lo que tenemos que hacer es meter este hilo por aquí en medio del último punto de nuestra labor, de donde sale nuestro hilo. Yo lo que hago es meterme por detrás para que el hilo luego me quede por aquí detrás, ¿de acuerdo? Si este es nuestro punto, son los dos bracitos del punto, me meto por aquí detrás, entre los dos, cojo hilo y lo saco. De esta manera, esto me queda disimulado. Yo ahora tiro de mi hilo. ¿Veis que no se nota nada? Aquí es donde lo tengo. Realmente se nota muy poquito. De hecho es porque es cuerda que se nota un poquito más, porque es un poquito más rígido. Pero si esto lo hacéis con hilo, por ejemplo, de algodón, es que no se va a notar nada. Y además ahora cuando hagamos la hilera de encima, ya veréis que acabará de disimularse completamente.
Ahora en esta hilera lo que voy a hacer es poner el nuevo color, que recordemos que es de Casa Sol, es este color burdeos tan bonito. Y entonces lo que voy a hacer son puntos altos todo alrededor. Como en la anterior hilera hicimos 13 puntos bajos, un aumento, en la siguiente haremos 14 puntos altos, un aumento. Y normalmente nosotros cuando trabajamos con puntos altos, normalmente enganchamos hilo, hacemos 3 cadenetas y giramos, ¿verdad que sí? Empezamos a tejer. Lo malo es que aquí entonces se nota esta diferencia, se notan estas cadenetas de subida y a mí personalmente no me gustan. Así que os voy a enseñar también un truquito que yo utilizo siempre que hago puntos altos y que espero que os sirva. Se trata de hacer una especie de punto alto, de un falso punto alto al inicio. Así que yo lo que voy a hacer es coger con estos dedos el hilo, voy a coger mi ganchillo y voy a enrollar el hilo 2 veces en mi ganchillo. 1, 2. ¿Sí? Entonces, lo meto en cualquier punto. De hecho, como estamos haciendo el cambio de color definitivo también, pues lo podemos enganchar en cualquier parte. Cuanto más lejos esté de donde hemos acabado la labor, pues mejor, se disimulará más. Así que ya he enrollado mi hilo 2 veces, meto mi ganchillo y ahora lo que voy a hacer es como si hiciese un punto alto normal, o sea, cojo hilo, lo paso por los 2 primeros, sobre todo recordad aquí hacer tensión, cojo hilo y lo paso por los 2 segundos. ¿Lo veis? Voy a volverlo a repetir. Yo estoy cogiendo mi hilo con esta mano, enrollo 2 veces hilo en mi ganchillo, meto mi ganchillo y voy a hacer exactamente igual que si hiciera un punto alto, o sea, cojo hilo, lo saco y sobre todo no soltamos el hilo que tenemos aquí, ¿eh? Y ahora cojo hilo, lo paso por los 2 primeros, cojo hilo y lo paso por los 2 segundos. Fijaos qué diferente queda de las 3 cadenetas. Esto parece realmente un punto alto. Este es un truquito que saqué de una página que se llama Mugli, que la verdad es que tienen truquitos así que me gustan mucho para el ganchillo. Así que ahora que ya tengo mi primer punto alto, aunque sea falso, ahora ya puedo hacer los demás como los haría habitualmente. Entonces cojo mi hilo, doy vuelta una vez, esto ya lo puedo soltar y entonces hago 1 y 2 y puedo seguir haciendo puntos altos alrededor de la fila. Recordemos que vamos a hacer 14 puntos altos, un aumento de punto alto. ¿Veis qué mono queda en vez de hacer esas 3 cadenetas? Pues bien, ahora vamos a continuar tejiendo hasta acabar esta primera hilera. Ahora ya he terminado esta ronda en que estaba haciendo los 14 puntos altos, un aumento así por toda la hilera. Y ahora podríamos hacer 2 cosas, o podríamos ahora cerrar, o yo lo que os propongo es hacer un borde para que quede esto un poquito más pulido y no quede así con el punto visto. Es un borde que queda muy mono y es muy parecido al punto cangrejo y es muy fácil. De hecho, estéticamente se parece mucho al punto cangrejo, pero no sé si sabéis que el punto cangrejo se teje al revés de lo que hacemos normalmente. En este caso, este punto se tejería en la misma dirección en que estábamos yendo y se llama el punto bajo retorcido. Para hacer este tipo de punto necesito dejar una lazada un poquito, bastante más grande, de hecho, bastante más grande que lo que haríamos normalmente, para que sea más cómodo. Y entonces, lo que hago es meterme en el siguiente punto, cojo hilo
Y si estuviésemos haciendo un punto bajo normal, ahora lo que haría sería coger hilo y cerrar. Pues bien, lo que voy a hacer ahora es, antes de coger hilo otra vez, voy a dar la vuelta a mi ganchillo, como si fuese un molino, y ahora que ya le he dado la vuelta, cojo el hilo y lo meto por las lazadas. Vamos a hacer lo siguiente. Dejo una lazada bastante grande en mi ganchillo, me meto en el siguiente punto, cojo hilo, doy toda la vuelta al ganchillo, cojo hilo y lo paso por aquí. Otra vez. ¿Veis cómo va quedando este punto? Nos queda bastante redondito, queda muy decorativo. Así cambia también un poco la textura, queda más gordito, queda redondito. Y seguiremos haciendo esto hasta el final de la fila, hasta llegar a donde habíamos empezado. Ahora voy a hacer el último punto bajo retorcido de la hilera. Y para cerrar, justo aquí, antes del primero que hicimos, voy a hacer un punto raso. Y ya está. Ahora corto el hilo y remato hebra. Y aquí ya tenemos nuestro bajo plato ya terminado. Para que veáis cuál es la diferencia de color entre la base al natural y la base teñida, os pongo aquí una comparación. Así es como la teníamos antes, y si no la tiñésemos, pues es así como nos quedaría. Para que veáis pues cómo quedaría de diferente. Como yo he querido hacerla esta de manera así tipo rústico, un estilo como más pensando en casa de montaña o algo así, pues he querido envejecerlo. Pero, como os digo, de las dos maneras queda precioso. Y si queréis ideas después para qué hacer con vuestros bajoplatos, pues por ejemplo lo que podríais hacer es hacer el mismo patrón que yo os he enseñado pero con 4 bases diferentes, por ejemplo, o usar la misma base y luego pues hacer los bordes todos diferentes y que cada persona, cada comensal tenga un color distinto. Bueno, aquí un poquito vuestra imaginación. Y eso es todo, espero que te guste, que lo pongas en práctica. Recuerda que te voy a dejar aquí el enlace con el patrón y también a la web donde puedes comprar estas bases de madera. Y espero que lo pongas en práctica y que vistas tus mesas de una manera muy original. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!